Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de A Través de la Niebla. En el momento que nos escuchen, donde quiera que se encuentren, gracias por otra semana más de acompañarnos en este espacio que dedicamos para explorar temas que a veces no son tan comunes en el medio periodístico o los medios de masas de este país, pero además con tres visiones diferentes, ¿no? Diferentes de estos temas. Entonces, señor Raúl Lara, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Porras, Mario, espero se encuentren muy bien. Muy buenos, gracias. Muy buenos, sí, Simón. Espero que estén bien. Señor Mario Crespo. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Raúl? Estimado Porras, muy bien, gracias. De mi parte, muy bien. Todo bien, afortunadamente. Saludos a nuestro público, a nuestro auditorio, que tiene el buen gusto de escucharnos y seguirnos. Tiene el buen gusto de escucharnos y el mal gusto de vernos, dice. Perfecto. Bueno, yo sí quiero hacer un breve paréntesis para mandar un abrazo y una condolencia y un mensaje de reprobación a lo que ocurrió en el estadio de Querétaro el día de ayer, ¿no? Antes de empezar este programa platicaba con Raúl, ¿no? Hay varias versiones, ¿no? Justificaciones, explicaciones de lo que pasó, como que era normal que después de estar 2 años encerrados, cuando salieran los públicos a este tipo de eventos, se desbordara la pasión. Yo personalmente no creo que haya nada que justifique la violencia del día de ayer. Sí creo que deben de castigar al equipo, ¿sí? Al estadio, al equipo, a la directiva. Leía un comentario en Facebook que decía que condenar el fútbol por esto era como aquellas personas que critican a las mujeres porque salen con minifalda. No, no es cierto, no tiene nada que ver. Sí se condena el fútbol porque los directivos pagan para que se formen las barras, los han entrenado desde hace 20 años, se inspiraron en lo que ocurre en Argentina, en Colombia, para formar estas barras. Es el dinero de los directivos el que está ahí apoyando y patrocinando estos grupos de choque y deberían tener más control sobre ellos. Entonces, yo sí creo que debería haber un fuerte castigo al equipo, a la directiva y al estadio. Pero bueno, ¿no? ¿mandé? A los equipos. A los equipos, sí. Sí, bueno, en este caso, Atlas fue la víctima, ¿no? La gente fue la víctima, pero sí. No. Bueno. Sí, no, porque también las guamis estuvieron duras por lo que se alcanza a apreciar por parte de los del Atlas. Ciertamente era minoría. Si iban a ver la madre, era un hecho, ¿no? Pero yo soy de la idea de que sí se tiene que castigar el fútbol en México. Sí. No solo a los equipos, al fútbol. Sí. Debe de haber una sanción casi que si no viene de la FIFA, obviamente la Federación Mexicana de Fútbol no la va a imponer porque es tirar una pedrada contra sus propios intereses, pero yo soy de la idea y así lo veo, así lo he platicado con algunos amigos que son muy futboleros. A mí en lo particular no me gusta el fútbol, no sigo el fútbol, pero yo lo veo en el sentido de que esto no pasa no tengo ahorita memoria que haya pasado algo similar en otros deportes, porque esto que vimos con horror, yo al menos así lo vi el día de ayer en México, se ha repetido en Argentina, en Chile, en El Salvador, en Inglaterra, en Holanda, en Sudáfrica. O sea, es tema del deporte, porque nunca lo hemos visto en béisbol, ni siquiera aquí en México, que la liga de béisbol es muy fuerte en México. No lo hemos visto en el tenis, no lo hemos visto en el fútbol americano, no lo hemos visto en el básquetbol. Al menos yo no recuerdo una trifulca a este grado. Sí han habido y salen de pronto videos de un gringo embarrándole los nachos a otro porque miró feo a la vieja, pero no es con la pasión o fanatismo. No, esto no es pasión. Es con el fanatismo cuasi religioso con el que se dieron en la madre ayer. Eso sí se ve en el fútbol en otros países, pero no en otros deportes. Pues triste, vergonzoso, y sí creo que realmente debe de venir una sanción hacia el fútbol, porque, como dice Mario, esto se ha visto en otros países, y sí, yo sí estoy consciente que históricamente
los directivos han copiado el modelo de barras que se da en Argentina, en Colombia, sí, en Uruguay, ¿no? Y sí, no puede seguir pasando. No puede seguir pasando y pues pronto consuelo a todos los familiares de víctimas, ¿sí? Yo tuve la desgracia de ver un video muy explícito, ¿no? Con los cuerpos desnudos tirados en el estadio. No sé, no hay explicación para este nivel de salvajismo. Y ahí es donde yo me entró la duda, porque había un pobre fulano ya desnudo, claramente inconsciente, y aún así llega un güey y le da una patada extra en la cabeza. O sea, perdón, eso, ¿qué Sí. tienes que tener en la cabeza? ¿Qué tan podrida tiene que estar tu alma para hacer una cosa de esas? Sí. Sí, no, es fuera de la comprensión porque Que clausuren el torneo, lo que resta del torneo. sí, digo, tengo entendido porque hoy estuve revisando, investigando, ¿no? Al América le convendría porque por primera vez no anda de puntero, y el Puebla que finalmente anda en primer lugar es como que, bueno, pues yo chingo mi madre, ¿no? Primera vez que estoy haciendo algo de provecho y ya valió bueno, 3 digamos que si hectáreas. así termina el torneo, entonces el Puebla es campeón, entonces conviene. Bueno, queda el comentario, queda la molestia, queda la vergüenza, y no lo podíamos dejar pasar porque realmente hacer la vista gorda de esto es ser copartícipes Sí. de la vergüenza de la violencia que está ocurriendo. Entonces, Digo, y yo me proclamo en contra de esto, a pesar de que a mí no me gusta el fútbol, no lo sigo, no lo veo. sí, no, yo tampoco, pero qué triste que en nuestro país tengamos que vivir esto. Digo, La descomposición social en México, esto es un reflejo de la descomposición social del país, definitivamente. sin duda. Pero bueno, tanto que hablar de este tema. Pero en fin, vamos al día de hoy. El día de hoy, el señor Raúl Lara propuso el tema efecto mariposa. Conservamos el nombre del tema, sin embargo, el nombre correcto para mí sería teoría del caos, ¿no? Ya que el efecto mariposa es una teoría, que ni siquiera se ha llegado a demostrar propiamente, ¿no? Pero vamos a explicar poco a poco. Esto tiene que ver con dos aspectos. En primer lugar, con el aspecto científico, ¿no? ¿No íbamos a hablar de la película El efecto mariposa? Pues, o sea, a ver si el señor Raúl nos toca un tema de esos, ¿no? Pero empezamos con la parte, teoría del caos o efecto mariposa está relacionado con dos grandes áreas. En primer lugar, la filosofía, específicamente la teoría del conocimiento, la epistemología, y en segundo lugar, la ciencia. Recordemos que tenemos al maravilloso científico Isaac Newton, ¿no? Que fue astrónomo, físico, matemático, filósofo, inventor, esoterista, teólogo, bueno, una de las grandes mentes de este planeta, ¿no? Y el señor Newton crea las famosas leyes de Newton o leyes de la dinámica. Y estos tres principios permiten explicar casi todos los movimientos que se realizan en este universo a través de la fuerza y la masa, ¿no? Explicando estas famosas leyes de la dinámica. Si no las conocemos, bueno, la primera es la ley de la inercia, ¿no? Todo cuerpo permanece en estado de reposo de movimiento, rectilíneo uniforme, a menos que hayan otros cuerpos que actúen sobre de él. Otras fuerzas, no cuerpos, otras fuerzas. Otras fuerzas, perdón. La segunda ley, que es la ley de la fuerza que actúa sobre un cuerpo es directamente proporcional a su aceleración. Y la tercera ley, que es la ley de acción y reacción. Y ojo con esta específicamente. La ley de acción y reacción. Cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, este segundo ejerce sobre el primero una fuerza igual, pero en sentido opuesto. Que la hemos propiamente convertido en algo muy coloquial diciendo que a toda acción le sucede una reacción, ¿no? Con la misma fuerza, ¿no? Que la acción que la precedió. Entonces, la conocemos como la ley de acción y reacción, ¿no? A toda acción le sucede una reacción. Ahora bien, la ciencia en general, a través de estas tres leyes, ha explicado la mayor parte de los fenómenos. De hecho, todos los fenómenos científicos de la ciencia moderna se explican o se basan en esta tercera ley, la ley de la acción y la reacción, lo cual nos plantea, desde el punto de vista filosófico, que el universo es ordenado.
que el universo tiene un orden y que el universo tiende hacia la estabilidad. Sin embargo, a partir del surgimiento de la física cuántica y a partir, ¿sí?, también de las leyes de la termodinámica, principalmente de la segunda ley de la termodinámica, todo esto viene a caer por el suelo, ¿sí? Y empieza la famosa teoría del caos y actualmente, ¿no?, todo lo que son el pensamiento complejo, ¿sí?, y la nueva visión, tanto epistemológica como educativa, de la ciencia, ¿no? ¿A qué voy? Principalmente, el segundo principio, perdón, de la termodinámica, ¿no? Hay algunos que sí conocemos, la primera ley, la energía ni se crea ni se destruye, ¿no? Solo se transforma o se transfiere. Pero el importante es el segundo. La cantidad de entropía en el universo tiende a incrementarse con el tiempo. ¿Qué significa esto? El universo tiende hacia el desorden. ¿Qué pasa? Lo que hemos aprendido con la termodinámica es que el calor se disipa, no permanece. A esto se le conoce como estructuras disipativas, ¿no? Y lo vemos en teoría de sistemas. Ya después alguien como Nicholas Luhmann lo aplicó a los sistemas sociales, ¿no? O se descubrió también a través de los estudios de Maturana en los aspectos biológicos. Entonces, esta segunda ley de la termodinámica le da en la madre propiamente a la visión newtoniana de un universo ordenado, ¿no? Uno de los principales, ¿cómo decirlo? No es un filósofo, de hecho es un científico, ¿no? Ilya Prigogine, ¿sí? Ilya Prigogine, que de hecho fue premio Nobel, ¿sí? Fue premio Nobel, creo que de química, ¿no? Sí, fue premio Nobel de química. Es el que establece y estudia con mayor profundidad las estructuras disipativas, ¿no? Que son sistemas alejados del equilibrio, ¿no? Que son estructuras autoorganizadas, ¿no? Y entonces, en estas estructuras disipativas se va del orden al desequilibrio constantemente, pero esto automáticamente nos refiere a la teoría del caos, porque no es posible llegar a la certeza del conocimiento, porque no es posible conocer todas las variables que inciden en el evento. Y ahí es donde viene esta famosa frase del efecto mariposa, que si no, no sé si la quieras explicar, Raúl, de dónde viene esta frase del efecto mariposa. Sí, de hecho viene de un proverbio chino, si no mal recuerdo. Acá lo tenía, espérame. Dice, el aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo. Es lo que dice este proverbio chino. Y es básicamente lo que pues empezó a utilizar, ¿no? Para decir, como bien dices, es un sistema en un sistema no determinista, pequeños cambios pueden conducir a consecuencias totalmente divergentes. Una pequeña perturbación inicial mediante un proceso de amplificación puede generar un efecto considerable a mediano y a corto plazo, ¿no? Porque hay que entender que en la física clásica todo estaba con sistemas deterministas, ¿sí? Y con la física cuántica, el principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿no? No podemos saber dónde está el electrón o conocemos dónde está el electrón o conocemos la rotación del electrón. Las dos no se pueden conocer. Estas variables desconocidas son las que están fuera de nuestra percepción y son las que generan esta incertidumbre en el conocimiento y en todo lo que estamos viviendo. Que de hecho hay un capítulo de Los Simpsons de la casita del terror donde el Homero viaja al pasado, ¿no? Y que es que dice, acuérdate lo que te dijo tu papá el día de tu boda. Y es donde le dice el abuelo, Homero, si un día viajas en el tiempo, no se te ocurra tocar nada, porque lo más mínimo le va a dar en la madre a todo, ¿no? Y básicamente el programa trata de todos los cambios que van sucediendo nada más porque rompió una ramita, que porque mató un insecto, cosas así, ¿no? Entonces, yo creo que a todos nos ha llegado a pasar en algún momento de nuestras vidas que te pones a recordar, porque así somos, ¿no? Nos ponemos a recordar cuando estamos o valiendo madre o cuando estamos muy bien, cómo llegamos a ese punto. Y muchas veces
una pequeña decisión, o sea, como que casi siempre dices, puta, si hubiera hecho esto, posiblemente esto no habría pasado, o si hubiera ido para allá, esto hubiera sido diferente, pero eso diferente te llevó a otras cosas que pudiste haber mejorado o pudiste haber empeorado, ¿no? Entonces, es como bien dices, es echarse, andarte echando volados todo el tiempo por la vida, porque casi siempre es el azar lo que te hizo estar, lo que nos hizo estar grabando este programa ahorita. Todo, si nos podemos saber cómo fue que empezó, es lo que nos va llevando. Por ejemplo, algo muy personal, muy chistoso. Cuando yo entré a trabajar a la empresa donde estoy ahorita, después de unos meses, me vi un organigrama y vi una foto de una chava, ¿no? La vi y me llamó mucho la atención. Pero dije, nada, este organigrama es de la nueva planta que se va a abrir en otro estado. Dije, qué chingados voy a andarle tirando tantito la onda a una persona que ni siquiera va a vivir acá, güey. O sea, yo en ese entonces tenía la ley de que ninguna morra que viviera 2 camiones de distancia valía la pena, ¿no? Entonces decía, güey, voy a estar estos no son 2 camiones, son más, ¿no? Y resultó que, o sea, pero gracias a esa foto fue que vi a esa persona, después me di cuenta que había sido un error el que hubiera estado en ese organigrama porque esta persona iba a estar en la misma planta que yo y se empezaron a dar cosas y pues ya llevo casi 5 años casado con esta persona, ¿no? Entonces, es, o sea, es un error. ¿Qué aguanta esta persona? La neta, sí, un besote a mi esposa bella. Pero a lo que voy es eso, ¿no? Errores o cosas que han sucedido a lo largo de nuestras vidas son las que nos han llevado a tener o a ser quienes somos, ¿no? Y bueno, les traigo unas historias que me puse a buscar, ¿no? Historias para ejemplificar esto y encontré unas que dije, ok, vamos a mezclar lo místico con lo mundano, ¿no? Entonces, no sé si quieran agregar algo más antes de que les empiece aquí con mi narrativa de hechos y me empiecen a mentar la madre por esto. Bueno, pues simplemente que Einstein decía, ¿no? Que Dios no juega los dados y Stephen Hawking después dijo que no, sí jugaba los dados, ¿no? Y que además era como que adicto al juego, ¿no? Sino que además dice que, decía Hawking, Dios no solamente no juega los dados, sí juega, pero que además los lanza cuando ni siquiera lo vemos, ¿no? Entonces, esta cuestión, la ciencia moderna se está defendiendo mucho, le está costando mucho trabajo porque buscamos la certeza, nos gusta la certeza y sin caer en relativismos filosóficos, sí es posible que muchas de las verdades actuales, ¿no? Puedan ser puestas en algún momento en entredicho en un futuro cuando la ciencia avance o crezca un poco más, ¿no? Porque el nivel de conocimiento, de crecimiento que tenemos todavía no permite comprender o dilucidar muchas cosas que la física cuántica ya planteó, ¿no? Entonces, una de ellas es que el átomo, ¿no? Lo veíamos como un elemento estable, el átomo que es esta partícula que compone todo nuestro universo y realmente está conformado de elementos sumamente inestables, cambiantes, y pues eso transforma todo todo, tristemente transforma la gran parte de nuestro universo algo causal. Mejor dicho, no causal, casual. Mario, no sé qué piensas. Mira, yo lo que conozco de la teoría del caos, particularmente el mejor ejemplo de la misma es el efecto mariposa, es la parte matemática, la parte algorítmica, la parte incluso de un poco de estadística, obviamente, ¿no? Un
físico matemático a mediados del siglo XX, casi al inicio de la década de los 60, si no me equivoco, de apellido Lorentz, es el que plantea primero y se hace la primera gráfica de lo que hoy se conoce como el efecto mariposa. ¿A qué viene? Dos mundos paralelos que inician, tienen su vectorización en el punto 0,0, con una pequeña variante, que en este caso, por la tradición que mencionaba Raúl, se incluye una mariposa moviendo sus alas en el contexto. El desarrollo matemático sigue perfectamente las líneas establecidas por las bases del cálculo de Newton, que mencionabas hace rato. ¿Sale? Todo el modelo que se desarrolla, curiosamente, el modelo gráfico que se desarrolla, curiosamente lo que despliega es un inicio muy pequeño, el cual va tomando forma circular, porque todo es, ¿cómo se le llama? Una revolución completa a 360 grados eventualmente, y esto genera, evolucionando en puntos diametralmente opuestos, lo que vendrían siendo las alitas de una mariposa, ¿no? Entonces, eso también es parte de lo que lo vuelve místico, por así decirlo. Todos los modelos que se desarrollan a partir del modelo de Lorentz dan como resultado lo mismo, una falta de predicción, sin embargo, una posible continuidad sin la rotura del mismo modelo, siempre y cuando las variables se mantengan constantes, manteniendo la variable inicial, ¿vale? La bronca es que no puedes controlar todas las variables. No, en un modelo de laboratorio, claro que sí. Ah, bueno, por eso, pero a lo que vamos a entender el caos es eso, ¿no? Se pierde esta predictibilidad y este determinismo porque No, aceptamos que no se puede controlar todas las variables. Sí, pero al mismo tiempo, por ejemplo, en el azar. Me acuerdo que como me lo ejemplificó mi padre en su momento hace 20 y pico de años. Tu prueba anticipando todos los problemas que puedas tener, no todos los problemas, todas las decisiones que puedas tener el día de mañana, un día, y al día siguiente, que sea el mismo día de la semana, con tu misma rutina, cambia los factores de toma de decisiones iniciales. ¿A qué se refería? Cuando te vayas a dormir, deja listo, o cuando menos ya ten en la mente exactamente qué te vas a poner, a qué hora te vas a levantar, qué vas a desayunar, y que no tengas que preocuparte si tu coche tiene gasolina, o si va a haber tráfico, o qué ruta vas a tomar para irte al trabajo o a la escuela, ¿sale? Si todos esos factores determinantes tú ya los tienes resueltos, son las variables que puedes controlar. Las que no puedes controlar es que al vecino de enfrente se le ponchó la llanta y está estorbando tu salida, ¿sale? Que incluso pudieras controlar hasta si tienes o no tienes gas. Si todo lo desarrollas de la misma manera, con un pequeñísimo cambio que hagas en esa rutina, en esa variable, con una variable que cambies más bien, todo tu arranque matutino se modifica. Si no dejas listo qué te vas a poner desde el día anterior, o si tienes que pensar en la mañana, ¿qué me hago de desayunar? Toda tu rutina inicial va a ser completamente diferente, así estás en la misma casa, vayas al mismo lugar, sea el mismo día de la semana, etcétera, 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 etcétera. Muy burdo lo que te acabo de explicar, pero fue como me lo explicó mi papá el día que le pregunté qué madres era la teoría del caos. Sí, de hecho sí. No sé si Borras a mí lo sí, no. Pero a mí sí me pasa que con que yo soy muy rutinario, ¿no? Para las mañanas me levanto a cierta hora y todo, y sí pasa, ¿no? Hay veces que se me olvidó Lo lavar primero que haces es mandar un pinche WhatsApp a las 6 de la mañana el cabrón. No, eso ya es después de que acabe todo, güey. No, pero ya, si un día se me olvidó lavar un traste en la noche de que me pongo algo de mi lonche, ya valió chetos parte de ese tiempo, ¿no? Exactamente. Y ya, sí, la verdad es que sí. Y muchas veces incluso dicen que si pasó de esa manera es porque así tenía que pasar incluso, ¿no? Que no sé si les ha llegado a pasar también que les sucede algún imprevisto y a veces cuando van a su ruta, como es lo de todos los días,
de pronto ocurre un accidente antes, ¿no? O se te atravesó una persona que hubiera sido un segundo antes, te la llevas, güey, cosas así. Así. Bueno, un poquito como que al margen de esto o relacionado con esto, no sé por qué, bueno, yo siento que está relacionado, ustedes me podrán ayudar. Hay 8 leyes de Murphy, ¿sí?, que se han comprobado que tienen una explicación científica, ¿no?, relacionado con estas leyes de causa y efecto o de falta de determinación en la realidad. Uno, si algo puede salir mal, saldrá mal. Y esto tiene Esa es la ley de Murphy, güey. Esa es la 1, pero hay 8 leyes que tienen explicación. Y esta ley tiene explicación porque la maquinaria tarde o temprano se va a descomponer, ¿no? No es posible que la maquinaria esté al 100%, no es posible que la tarea que hagamos siempre va a estar perfecta, ¿no? Tarde o temprano... Los están atacando en la central nuclear de Ucrania, cabrón. Tarde o temprano algo va a salir mal porque la maquinaria tiende a descomponerse, ¿no? La segunda ley que siempre tiene una explicación matemática o científica es la tostada siempre cae en el lado de la mantequilla. ¿Sí? ¿De verdad? Lo probaron los Mythbusters, güey, no es cierto, quedó 50-50. 50-50, bueno, decía Robert Matthews, un físico matemático, ¿no?, que publicó, de hecho, una explicación en el 95 sobre esto, ¿no? De hecho, recibió el premio Nobel, ¿no?, que es como que la versión pirata de los Nobel, ¿no? Porque, bueno, dicen que los premios Ig Nobel se conceden a aquellos que primero con sus estudios hacen reír y que después te hacen reflexionar, ¿no? La cuestión es que se supone que el pan con mantequilla no da el giro completo. Creo que todo está relacionado con la altura, ¿no? La altura con la que lances el pan. La tercera ley de Murphy es: la información más importante de un mapa está siempre en el doblez o en el borde. Igual hay explicación de esto. ¿Cuál otra podría ser? La otra cola siempre es la más rápida. Llevar un paraguas cuando hay previsión de lluvia hace menos probable que llueva, ¿no? Eso sí, no te la creo. Pero bueno, así es como se presentan estas leyes. Y bueno, vamos a dejar que Raúl nos lea su contenido literario para poder darle con tocho cuando termine. Muy bien. Pues vamos a empezar. Me puse a buscar, como les decía, historias para ejemplificar o tratar de ver un poco más allá este efecto mariposa. Y me voy a meter a un área que a lo mejor no es muy común o que no se le esperarían escuchar en este programa, pero ahí les va. Anthony Carter no era un jugador de renombre de la NBA. Incluso muy posiblemente no lo conozcan. Jugó 13 temporadas y promediaba 5 puntos por partido. Pero en el 2003 cometió un error que cambió la historia de la NBA. En ese año jugaba en el Miami Heat, que en ese tiempo no estaba tan bien, pero logró hacerse de los servicios de Dwayne Wade para la temporada del 2003-2004. Anthony tenía que arreglar un papeleo para renovar el último año de su contrato, pero su agente olvidó mandar el fax indicándole esto al equipo, ¿no? Por lo que el Miami Heat nunca fue notificado con la ratificación de que el jugador estaría ejerciendo su contrato como jugador en ese año, y debido a esto el contrato de Anthony fue cancelado y ya no regresó a jugar a Miami. Entonces, el equipo se ahorró los $4 millones que se le iban a pagar, y si nos ponemos a ver las cifras que se manejan en la NBA, $4 millones no es nada. Pero esto hizo que de 7 millones que tenían disponibles antes de llegar al tope salarial, cambiara a 11 millones, por lo que el Heat pudo hacerse de los servicios de Lamar Odom. Lamar Odom tuvo una temporada muy buena con Miami, pero su mayor contribución no fue en las canchas, sino que la siguiente temporada, Miami cambió a Lamar Odom por otro jugador.
ni más ni menos que el mismísimo Shaquille O'Neal. Y con Shaq y un Dwayne Wade que mejoraba cada día su juego, el Heat pudo ganar el campeonato a la siguiente temporada. Por lo que el que Anthony Carter haya olvidado mandar un fax llevó al Miami Heat a ganar un campeonato. Pero el que Anthony haya olvidado mandar un fax, o esta historia no termina aquí. Lamar Odom fue transferido a los Lakers, convirtiéndose en la mano derecha de Kobe Bryant, y fue un componente crucial en un equipo que ganó varios campeonatos. Campeonatos que hicieron que se reafirmara el legado de Kobe Bryant y este sea uno de los más importantes de la liga hasta hoy. Todo esto debido a que un jugador del cual posiblemente nunca habían escuchado y ni siquiera sabían que existía, cometió un error. Pero debido al contrato tan costoso que tenía Shaq con Miami, el equipo decidió cambiarlo a Phoenix en el 2008 por un igualmente caro Shawn Marion, quien después fue cambiado al siguiente año por un igualmente costoso Jermaine O'Neal, quien dejó al equipo en el 2010, dejando un enorme espacio en Miami, y esto permitió que Miami llenara este espacio ni más ni menos que con LeBron James y Chris Bosh. Entonces, aquí como podemos ver, gracias a que un jugador, una persona olvidó un fax, Miami pudo hacerse de varios campeonatos, ¿no? Y bueno, vamos a seguirle con Miami. A finales de los 90s y principios de los 2000, el Miami Heat era uno de los equipos más ganadores de la NBA, pero a partir del 2001 empezó a decaer. Pero el lado bueno en la NBA es que entre peor estés en la liga, vas a tener un mejor lugar en el draft. Entonces, en la temporada 2002-2003, cuando se acercaba ya ya para el final y venía la clase del 2003 del draft, una de la cual es más recordada porque venía con una calidad de jugadores muy, muy buena, el equipo de Miami se dedicó a tanquear. Esto significa que empiezan a perder a propósito para mejorar la posibilidad en el draft o incluso para tener una mejor posición o no enfrentarse a ciertos equipos en las finales. Pero después de perder los últimos 12 juegos, Miami se preparaba para tener una muy buena posición en el draft que le permitiera armar un plan para mejorar en el futuro esta franquicia, lo que nos llevó al último partido del Heat contra los Raptors, donde los Raptors también se estaban dedicando a tanquear. Entonces, el último partido de esta temporada se convirtió en una batalla de tanques, pero el equipo de Miami tuvo la fortuna de jugar el mejor cuarto de la temporada contra Raptors. Y por esto, los Raptors quedaron en cuarto lugar en el draft y Miami en el quinto. Si Miami hubiera quedado en cuarto lugar, hubiera seleccionado a Chris Bosh, ya que Pat Riley, el entrenador de ese entonces, siempre dijo que iba tras Bosh en el draft. Pero Toronto, como ganó en esta batalla de tanques, entonces ellos fueron los que seleccionaron a Chris Bosh, dejando a Miami sin su jugador que estaban buscando, y fue entonces que seleccionaron a Dwayne Wade, quien se convertiría en su jugador franquicia durante los próximos 13 años. Si Miami hubiera seguido jugando mal en ese último partido y hubiera perdido, entonces Miami hubiera escogido a Bosh en ese draft y muy posiblemente Toronto hubiera seleccionado a Wade, lo cual habría cambiado toda la historia de la NBA en los siguientes 20 años. Entonces, podemos decir que se le consideró en ese momento como la peor victoria obtenida por Miami, pero realmente fue la mayor victoria que tuvieron porque terminaron ganando en el draft de ellos, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a pasar a una historia que realmente vamos a enfocarnos en una desgracia. Vamos a hablar de la lesión que tuvo Kevin Durant
en las finales del 2018. Gracias a esta lesión, Kevin Durant le salvó la vida a otro jugador. ¿Cómo fue? Pues, por ahí del 2016, el jugador Caris LeVert fue drafteado por los Nets de Brooklyn. No fue nada espectacular, no fue ni bueno ni malo, fue un jugador sólido, pero después de la temporada del 2019, los Nets hicieron un cambio total en su plantilla, de los cuales solamente regresaron 7 jugadores a este equipo. Estos jugadores tuvieron mucha actividad, todos menos Caris LeVert. Esto debido a que Durant había sido traspasado a los Nets, pero debido a la lesión que sufrió, iba a estar fuera todo el siguiente año, por lo que permitió que Caris jugara más, y esto mejoró bastante su juego, lo cual hizo que su valor fuera creciendo, y esto fue aprovechado por los Nets, ya que en enero del 2021, en lo que se consideró como un cambio imposible para lograr que James Harden llegara a los Nets mandaron a Caris LeVert a los Pacers de Indiana. Entonces, como todo trámite que se le hace a los jugadores cuando llegan a un nuevo equipo, LeVert se hizo los exámenes médicos correspondientes, los cuales estaban tardando más de lo normal en regresar. Esto no le preocupaba al jugador, ya que pues, era una persona joven de 26 años que venía de la mejor temporada de su vida. Pero cuando por fin llegaron, le dijeron que habían encontrado una masa en sus riñones, un tumor cancerígeno, el cual, si no se hubiera descubierto a tiempo, hubiera terminado con su vida. Entonces, si Kevin Durant no se hubiera lesionado durante las finales del 2018, hubiera jugado en la temporada 2019-2020, dejando menos tiempo a The Caris, y no hubiera brillado como lo hizo, lo cual llevó a que lo cambiaran a los Pacers. No le habrían hecho los estudios y entonces muy posiblemente hubiera perdido la vida. Entonces, me topé con estos casos de cómo, ahorita que estábamos hablando del deporte, de todas las tragedias que están pasando, cómo cosas también en esto pueden llevar o nos pueden ejemplificar de que un totalmente desconocido, a lo mejor alguien que compró un boleto en un lugar, etcétera, etcétera, nos pueden llevar a historias muy famosas o incluso hasta una historia, pues, donde alguien salvó su vida, ¿no? Digo, el invento de la penicilina, ¿no? El descubrimiento de la penicilina es algo totalmente casual, ¿no? Es un producto de la causalidad. Los rayos X igual. Los rayos X, ¿no? Y es donde se podría justificar, ¿no? Que estos eventos casuales, ¿no? Son producto de leyes que a veces tal vez que no conocemos, ¿no? Recordemos también que en la metafísica, en el esoterismo, estas explicaciones que no tienen una explicación causal, nos dicen que sí lo tienen, pero que no estamos en el nivel de conocimiento para verlo, ¿no? Que es matemático, entonces es irracional. No, a ver, explícame eso. Acuérdate que el lenguaje universal no es la música. La matemática. No es el arte, son las matemáticas. ¿Por qué? Porque son racionales. ¿Qué quiere decir? Que no tiene influencia de ningún tipo de creencia, afiliación, pensamiento, yo creo, Dios dice, etcétera, etcétera. Es totalmente conocimiento racional. 2 y 2 son 4 y para de contar. ¿Sale? Entonces, todo este tema de análisis queda fuera de nuestro conocimiento porque son matemáticas demasiado elevadas. Y demasiado elevadas no en la complejidad, sino en la cantidad de datos que se desprenden. Me acabas de dar una pregunta maravillosa, Mario. ¿Por qué si crees en los números, que son entes noológicos, entendiendo la versión de Platón, ¿no? Que son seres que viven, que existen,
porque el 1, el 2, el 3 son seres que existen ajenos a nosotros. Pero es conocimiento, no son tangibles. Por eso, pero son entes noológicos, son seres que están fuera de nuestro plano, son del mundo de las ideas. ¿Sí? ¿Cómo puede ser que no creas en otras cosas? ¿Y quién te dice que no creo en otras cosas? Güey, acá ahora tú estás chingando al pobre Raúl con sus teorías, acá ahora tú estás destruyendo nuestras creencias y atacas que nosotros seamos creyentes, ¿cómo diría? Ya lo dijo la grandiosa Maggie Smith. Es muy bueno tener un pene y que estés orgulloso de él, pero en el momento en que lo saques y me lo restregas en la cara, y si ya tenemos un pedo. Entonces lo mismo pasa con las creencias, las religiones, etc. Puedes creer en lo que quieras, compadre. Mientras no insultes mi inteligencia tratándome de convencer de lo contrario de que yo creo. Que bueno, siempre hay a quien le gusta que se lo saques y se lo restriegues, ¿no? A ver, espérame. Yo lo he dicho aquí, yo sí creo que hay un Dios, un ser, llámale Dios, vamos, por ponerle un nombre común y conocido, pero no, muy probablemente, y lo he dicho aquí, no alguien con conciencia, no alguien con que diga, este cabrón es malo, que se chingue, y dedito para abajo. No, tiene que haber una energía regente, una energía superior a la cual muchísimo menos vamos a comprender en esta vida. Entonces sí, y es lo que te decía, a ver, retomando el punto, queda fuera de nuestro alcance inteligente, en el sentido de que es inteligible, que no es inteligible más bien, toda esta serie de conocimientos, porque la información que se desprende es de un plano que no es, de entrada tú lo acabas de decir, no es material, no es algo que podamos experimentar, en el sentido de que un mismo acontecimiento causal que te genere información de la teoría del caos o del efecto mariposa, no lo puede repetir, no es medible. Entonces es ininteligible para nosotros. Me gusta. Está bien, señor bueno, Raúl. es que aquí también ya entraríamos a la posibilidad de que hubiera más universos, ¿no? Básicamente, ahorita que está de moda los multiversos, es donde podríamos ver esta parte. Todos yo creo que nos hemos creado una idea de qué pasaría si no hubiera hecho esto, si hubiera hecho aquello, etcétera, etcétera. Y es básicamente lo que trata la película de Mr. Nobody, ¿no? Si no la han visto, spoiler, ahí les va, ¿no? Que es que es básicamente todas estas historias que ocurren en la mente de una persona, ¿no? Y pueden ser muchas vidas que pudieran estar pasando, incluso hasta simulaciones por computadora, que están creando variantes o que están reaccionando a los videojuegos, e incluso están reaccionando a tiempo real de acuerdo a las decisiones que vas tomando, que son todas estas vertientes que se van formando, que te van a llevar del punto A al punto B, pero zigzagueándole y yéndote por todos lados, ¿no? Entonces, esta parte sí se me hace muy, muy interesante del qué tan reales podrían ser todos esos universos paralelos si solamente existen en mi mente o si mi mente es el que los está haciendo reales, ¿no? En ese momento. Entonces, pues matemáticamente podrías comprobar muchas cosas, pero hay otras que tal vez no se puedan, ¿no? Y lo digo como, yo también he estudiado matemáticas, o sea, sí me tocó. Pero lo que voy aquí es, no sé si ustedes tengan una historia de su vida, así como la que yo les platicaba, que hasta cierto punto, después de que se pusieron a ver, dijeron, chinga, llegué aquí por esto, y que sea de las que digan ustedes, no mames, esta es de la que más me marcó en mi vida, porque hice esto, y si hubiera hecho esto otro, ahorita estaría a lo mejor valiendo madre, ¿no? Pues personal no, güey, pero conozco un cabrón que entró por una revisión de dientes, salió con el examen de la próstata, güey.
O sea, mamá. Bueno, cada quien. ¿Quieren que los deje solos? No, güey, pues es que ya es así era de los dientes y pues dijeron, pues a ver, este está chimuelo también de una vez. Bueno, cuéntanos otra historia, Raúl. No, es que, por ejemplo, cuando hubo una ocasión que también puedo yo decir de esas historias que me han traído hasta donde estoy, y esto me lo hizo ver la persona que me encontré en este lugar. Una vez fui a un concierto cuando vino Jack White aquí a Puebla, la vez hace que fue como 7 a 8 años. A ver, güey, cuando vino acá a Puebla, aguas con tu forma de hablar. Bueno, cuando fue allá a Puebla, güey, Jack White. Me sentí transportado en el momento. El caso fue que yo me enteré, empecé a escuchar yo una canción, mucho de Jack White, porque sintonizaba una estación gringa de San Diego, y pasaba mucho esa canción. Entonces, me entero que va a venir a Puebla, que iba a ir a Puebla, perdón, señor don correcto, gramatical. No le mientas al público, güey. Sí, verdad, las mentiras hacen llorar al niño Dios. Entonces, teníamos Judith, una amiga que teníamos, en paz descanse. En paz descanse. Su esposo trabajaba en los eventos que organizaba estas empresas que ponen todo. Y ella me dijo, no, pues mira, hay esta promoción para ganarse boletos, hasta tal. Total, me gané el boleto, fui al concierto y ahí me encuentro a un compa. Me empieza él a contar de su trabajo y se me hizo así como que, pues está chido. Después mi papá me dice, oye, fíjate que los hijos de un conocido está buscando trabajo para sus hijos, no sabes, tiene estas características. Dije, déjale pregunto a esta otra persona. Fui, le comenté, me respondió, me dijo tal. Me empezó a dar las características y en ese momento el trabajo que yo tenía pues estaba bien, pero no estaba tan chingón. Y me empezó a llamar la atención a mí ese trabajo y dije, güey, pues mejor me voy yo para allá. Total, aplico a este trabajo, me quedo en este trabajo y a los meses me hablan de la empresa donde actualmente estoy laborando. Pero si no me hubiera salido del trabajo previo a este nuevo trabajo que estaba hasta cierto punto más light, y me fui porque dije, güey, voy a ganar creo que 100 pesos menos nada más, güey, pero como sea me fui. Si no hubiera estado yo en este trabajo, me hubiera sido más difícil salirme del otro trabajo y no estaría donde estoy, no habría conocido, no hubiera visto esta foto que les decía yo de mi esposa en ese organigrama que estaba mal hecho. Y posiblemente ni siquiera estaría viviendo acá en Saltillo, ¿no? Actualmente. Entonces, esta cadenita que podamos decir que nada más porque Jack White fue a tocar a Puebla, ahora yo estoy viviendo en Saltillo, güey. O sea, para mí esa sí es una historia muy, muy, muy interesante, porque sí fue una cadena de eventos muy, muy, muy larga, ¿no? Ok. Es eso, ¿no? Finalmente creo que la teoría del caos nos habla de dos cosas que en la ciencia moderna le tenemos o le tiene todavía mucho pánico. Uno, la incertidumbre. Dos, la relatividad del conocimiento, ¿no? Estas dos cosas que en la ciencia moderna chocan, causan inestabilidad, pero que hay una explicación. Tanto lo que mencionaba Mario, ¿no? La explicación tal vez no la podemos dar porque pertenece a un conocimiento matemático muy superior al que tenemos actualmente. O dos, porque no somos capaces de identificar todas las variables que hay en este evento, ¿no?
es básicamente lo que buscaba este modelo matemático climático de la mariposa, ¿no? Que decía que el batir de las alas de una mariposa en Asia podía provocar un huracán en Brasil, ¿no? Que eso es lo chistoso, porque en Brasil no hay huracanes. Digo, Eso es lo abajo cabrón, del Ecuador no ¿no? existen los huracanes. no se ha llegado, digo, finalmente el evento climático que trataban de probar matemáticamente no lo han llegado a probar. Sin embargo, Y hay quien dice que no lo han probado porque no han encontrado la mariposa. sin embargo, digo, el hecho básicamente es, hay muchas variables que están fuera de nuestros límites de conocimiento. Como seres humanos dependemos de nuestros 5 sentidos y estos tienden a engañarnos. Tienden a engañarnos porque además nuestro cerebro tiende a engañarnos, ¿sí? Una ley de la psicología y de la hipnosis es que nuestro cerebro no percibe entre un estímulo falso y un estímulo verdadero, ¿no? Por eso muchas veces cuando ustedes sueñan que tienen un accidente y este sueño es realmente emocionalmente que marca, ¿no? Que produce una impresión, se despiertan con el dolor en la articulación o en la parte donde haya sido el accidente, porque el cerebro emite este tipo de pulsos que fabrican el dolor, ¿no? Y por eso también esta creencia en las enfermedades psicosomáticas, cuando el cuerpo termina por somatizar muchas cosas que la mente no procesa bien, ¿no? Entonces, dicho de otra forma, cuando te matan en la Matrix, te mueres en la realidad. Pues mira, me gusta cómo estás pensando. Ya, Mario, ya como que está. Ya va, güey. Como que ya lo secuestraron los aliens, güey, y ya está como güey. que. Es que estas 2 semanitas que no tuvimos programas, me dediqué a ver ese tipo de películas que ustedes ven para ver si les entiendo luego lo que dicen. Güey, de verdad, te recomiendo, lee a Salvador Freixedo, te va a gustar. Ya que no quieres leer a Greenberg, lee a Salvador Freixedo. ¿Sí? Jesuita, ex jesuita. Entonces, tú como ex católico te va a latir, güey. ¿Sí? Te va a latir, te lo recomiendo. Tiene 3, 4 libros. ¿Mande? ¿Ex católico? ¿Qué pedo? ¿No eras católico? ¿No fuiste católico? ¿No estuviste en escuela católica alguna vez? No. Lo manoseaban los padrecitos, dice que ya no se acuerda de eso. Exactamente. La manoseada que me metían de cuando fui monaguillo. No. Bueno, Mario, dale fin, por favor. ¿Cuál es tu comentario final? Mira, el tema de la teoría del caos es algo que genera mucha mística, por lo que hablábamos hace rato. Como son eventos causales que no se pueden probar debido a lo complejo de las variables, lo complejo de las ecuaciones, te genera como curiosidad, te genera como emoción y querer saber un poco más. Pero es pura matemática lo que nos lleva a la causalidad, lo que se vuelve casualidad en muchos casos, ¿no? Y porque es la forma más fácil para nosotros explicar algo que no tiene, valga la redundancia, explicación acorde a nuestro nivel de inteligencia, que era lo que decíamos hace rato, ¿no? Estos eventos están en una numerología, en una matemática mucho más elevada para el simple mortal, e incluso matemáticas seguramente ni siquiera exploradas ni desarrolladas. Entonces, yo creo que siempre el tema el efecto mariposa nos va a generar mucha curiosidad. Y es eso, yo lo veo más que nada como un efecto matemático que tiene muchas aplicaciones científicas, ¿no? Principalmente a donde lo han desarrollado es en el tema del clima, en toda la meteorología, el tema de los ciclones, los tornados más bien, perdón, y algunos ciclones. Toda esta predictibilidad que te puede dar el encauzamiento y un seguimiento de leyes físicas probadas, pero que difícilmente la matemática del momento y la no posibilidad de reproducirlo para poder estudiarlo con detenimiento y decir, a ver, vuélvelo a hacer para ver si es cierto, ¿no? El método científico, observación, prueba, error. El hecho de que no la pueda repetir, eso genera mucha mística. Bien, Raúl.
Pues bueno, aquí yo les recomiendo a todos que se pongan a ver, a lo mejor no como una especie de tormento, sino simplemente el darse cuenta, ¿no? Que el lugar en el que están muchas veces fue una simple decisión, buena o mala, la que los hizo estar en el lugar que están, pero casi siempre vamos a decir que por muy malas que sean las cosas, siempre nosotros podemos cambiar a todo para bien, ¿no? Entonces, si no les está yendo bien en este momento, a lo mejor todavía la mariposa no les aletea en la cara. Entonces, ustedes tranquilos, pueden poco a poco ir mejorando. Nada más no se desesperen, échenle ganitas. Ya ven al buen Mario como ahorita ya ven con otros ojos las cosas. Entonces, si él puede cambiar, todos podemos cambiar. Entonces, bueno, simplemente les digo esto, ¿no? Que se pongan a lo mejor si están pasando por una situación difícil, no les están yendo bien las cosas, posiblemente así es como deben de salir en ese momento. Y quién les puede decir, como bien dice Mario, no hay una manera de decir, ok, si le meto más sustancias a la mezcla, pues va a salir diferente el resultado, ¿no? Simplemente vayan viendo por dónde van, intenten ir mejorando en lo que puedan mejorar y en lo que no, pues poco a poco, échenle ganitas. Bueno, muchas gracias. Esto fue A Través de la Niebla. Les recuerdo que estamos en todas las plataformas de podcast, ¿sí? También estamos en YouTube. Entonces, denle like, compartan, recomiéndenos con sus amigos y también recomiéndenos temas para que platiquemos. Tenemos ahí 2 pendientes que nos sugirió el público. Uno es sobre la masonería y otro es sobre la publicidad subliminal. Entonces, ya nos estaremos poniendo de acuerdo para poder platicar de esto. Gracias por acompañarnos. Gracias, señores. Que tengan una muy buena semana. Buenas noches. Hasta luego. Igualmente. Adiós a todos. Bye, bye.